Bueno, pues estaba comentando con Begoña, además de agradecerle que venga y que nos acompañe este ratito, desde esa visión privilegiada, ¿no?, de la Cátedra de Transformación Social, estaba comentando que sin haberlo pensado así, toda la mañana lo que ha ido ocurriendo ha tenido mucho que ver con lo que vamos a hablar ahora, ¿no? Hemos hablado del contexto, de lo que viene, de la movilización, de los equilibrios, de que esto no puede ser elecciones binarias porque no queda otra que buscar los equilibrios, ¿no? Y que hay que pensar en un elemento que va a ser el eje de nuestra conversación, que es el desarrollo sostenible, ¿no? La Agenda 2030. Y empezando por el desarrollo sostenible, claro, hablamos mucho de clima, toda la conversación está en el clima, pero el desarrollo sostenible tiene una dimensión tan importante que es la social, ¿verdad, Begoña? Totalmente, sí. Bueno, de hecho, es que ya la propia pregunta nos viene a determinar un poco cómo tomamos el desafío de los retos, ¿no? Porque en el fondo, ¿podemos poner al margen los retos sociales de los medioambientales? Yo creo que no. Uno y otro tienen una convivencia, es decir, cualquier empresa, por ejemplo, que decida desarrollar proyectos para mitigar el CO2, lo que está haciendo es generar un entorno más saludable, ¿no?, allí donde desarrolla su producción. Por lo tanto, pues lo convierte en un territorio con una cohesión más equilibrada, con una cohesión más justa. Pero bueno, también sin duda las empresas pueden hacer cosas muy concretas que favorezcan el cierre de brechas, el cierre de desigualdades sociales, como pueden ser, bueno, pues desigualdad en género, o como pueden ser brechas de digitalización en la cohesión territorial, como pueden ser brechas de innovación. Y de hecho, en el World Economic Forum nombraba las desigualdades sociales, las ponía en primera línea. Desigualdades sociales de raza, desigualdad social de sexo, por edadismo, que el edadismo también yo creo que es un problema preocupante, tenemos la pirámide completamente invertida, ¿no? E incluye un nuevo tema que es la salud mental. La salud mental también, bueno, pues está cogiendo cada vez, bueno, por desgracia, ¿no?, en el ranking, ocupando unas primeras posiciones. Tenemos empresas en España que ya están en esta transformación. En España ya estamos transitando hacia un modelo sostenible con impacto. A mí me gustaría poner ejemplos, ¿no?, porque muchas veces hablamos y decimos, pero lo que necesitamos es ver ejemplos. Y me gustaría, por ejemplo, nombrar a Reales Seguros. Tiene un proyecto de apoyo a las mujeres STEM que lo que hace al final es destacar un talento que es bueno incluso para su propio negocio, porque detectan talento también para incorporar en la organización. O tenemos, por ejemplo, un Endesa. Endesa tiene proyectos que lo que hacen es potenciar el talento senior. Estamos hablando del edadismo. Por lo tanto, también es una manera de apostar por un talento senior, porque no va a haber recambio generacional, es decir, no tenemos suficientes jóvenes, permitirme todos los jóvenes que estáis en la sala, para cubrir aquellos puestos que, bueno, yo ya como mayor me considero en su momento, pues yo creo que tenemos que seguir apostando por ese talento senior. O grandes corporaciones, ¿no? Hoy sabéis que desde la Comisión Europea hay una nueva diligencia donde invita a la gran empresa a que cuide toda la cadena de valor. Por lo tanto, si yo como gran empresa voy a ser sostenible y sostenible con impacto, tengo que cuidar que toda la cadena cumpla tanto parámetros de derechos humanos como parámetros que tienen que ver con medio ambiente. Y también hablamos de grandes, ¿no?, pero también hablamos de pequeñas. Yo he estado ayer en Bilbao en un congreso que es Food for Future, que habla de agroalimentación e innovación, y estuve con una empresa rural de Calatayud, preciosa, se llama Taisi, que lo que hace son conservas de verduras y frutas. Y ellos se han ido renovando, empezaron con 10 empleados y son ya más de 50. Y lo que han hecho ha sido promocionar a la gente del territorio, darles formación, es decir, todo el entorno trabaja en la propia compañía, ha detectado el talento, lo ha formado y lo ha promocionado. Por lo tanto, yo creo que bueno, tenemos un reto por delante, pero los retos son siempre oportunidades y esas oportunidades traen a su vez beneficios y retornos a las pymes. ¿Sí?
Fíjate, las pymes, muy interesante que lo apuntes, porque está claro que es un reto para este país por su tejido productivo, ¿no? Y habéis investigado mucho en la cátedra, ¿no? O sea que, ¿alguna idea, algún titular con que nos quedemos de los retos de las pymes respecto a esta transformación, que es tan importante para nuestro país? Pues mira, el reto de las pymes es que identifiquen los desafíos como oportunidades, reconozcan los retornos que van a tener y potencien las alianzas. Si quieres, te amplío un poco el titular. La verdad es que, bueno, en España, ¿no?, mayoritariamente, esto ocurre en muchos países, el 99% de nuestro tejido productivo son pymes. En España, además, creo que es más del 75% del empleo se genera en las pymes, ¿no? Tiene un valor añadido bruto que también es exponencial. Y por lo tanto la pyme tiene mucho que decir en toda esta transformación. Hay muchos datos, ¿no?, que se pueden reflejar, porque hicimos hace poco, junto con vosotros, un estudio desde la Cátedra de Transformación Social Competitiva, un estudio sobre cómo la pyme, sobre todo la mediana, contribuía a la sostenibilidad, a un modelo sostenible dentro del país, ¿no? Y ahí, fíjate, se daban una serie de conclusiones que yo creo que sería bueno compartirlas, donde el 75% de las pymes consideran que la sostenibilidad es importante, pero a su vez no reconocen cómo contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Eso quiere decir también que quizás desde la pyme se está viendo la sostenibilidad más a nivel normativo, ¿no? Y claro, cuando tú lo ves a nivel más normativo, no lo ves tanto como inversión, lo ves como coste, ¿no? Y es ahí donde tenemos que trabajar con las pymes, desde las instituciones, desde la universidad, desde estos congresos, ¿no?, para facilitar ese reconocimiento. Porque, por ejemplo, salía un dato muy curioso que es sobre la Ley General de Discapacidad, donde sabemos que las pymes tienen que estar en un 2%. Pues es que llegan justo al 2%. Llegar justo a ese 2% de incorporación quiere decir que estás cumpliendo la norma, pero no estás valorando la diversidad, ¿no?, y cómo un grupo diverso, con diferentes capacidades, aporta realmente una mayor producción, una mayor productividad, ¿no? Nosotros en el máster tenemos un profesor que me gustaría destacar, lo que es una empresa de comunicación que se llama La Casa de Carlota. La Casa de Carlota tiene un grupo de trabajo que son de diferentes capacidades todos, ¿no? Y me decía Batalla, y es que cuando tú traes un briefing de una empresa y se lo das a este grupo, es tan diversas las respuestas que lo que sacas ahí es un plan de comunicación maravilloso, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que aprovechar, reconocer que estos desafíos también ofrecen oportunidades, ¿no? Hay desafíos, por supuesto, con la tecnología, hay desafíos con la innovación, todo lo que tiene que ver con la economía circular. Yo creo que hay desafíos también con el capital humano, ¿no? Porque hay que promocionar, hay que formar, hay que generar mucho talento. Y en estos desafíos las pymes no están solas. Una de las cosas que tenemos que potenciar son las alianzas. En España hemos sido poco dados a las alianzas. O sea, esto de aliarme con el competidor, a ver qué me copia, ¿no? Y ahora hay un término que seguro que todos conocéis que se llama cocompetitividad. Y lo que quiere decir es alíate con tu competencia para desarrollar un proceso innovador. Es decir, la característica está en el producto, no tanto en el proceso, ¿no? Por lo tanto, tenemos que, yo creo que hacer un cambio de mindset, generar nuevos ecosistemas, nuevas alianzas que nos permiten mucho más acelerar procesos, porque las pymes por sí solas, desarrollar un proceso de economía circular tiene una gran inversión. Sin embargo, si lo hacemos de manera conjunta, bueno, pues va a ser muchísimo mejor. Y alianzas hay muchas, ¿no? Hay alianzas desde las grandes. Yo recuerdo que Inditex, en uno de los congresos que tuvimos, comentaba María, de Derechos Humanos y Sostenibilidad de Inditex, que ellos les encanta una alianza que la denominan como clúster entre tres. Cuando llegan a un territorio, lo que hacen es estudiar con el ayuntamiento cuáles son las debilidades del territorio, aliarse con las organizaciones sin ánimo de lucro para ver
qué procesos están ellos implicando para cerrar esas brechas y ellos qué pueden aportar con su producto o servicio. A mí me parece un triángulo maravilloso. Por lo tanto, hay alianzas entre empresas, hay alianzas entre el sector privado y el tercer sector, y hay alianzas entre el sector público y el privado. Es decir, yo creo que una gran alianza de lo público y lo privado son los PERTE. Los PERTE que tenemos ahora mismo sobre el vehículo verde conectado, el PERTE que tenemos de economía circular, el PERTE de salud, el PERTE del sector agroalimentario que aprobamos la semana pasada con 1.800 millones, ¿no?, que se aprobó desde el Gobierno. Y por lo tanto, bueno, yo creo que hay muchas alianzas, yo creo que nos estamos moviendo y cada vez generando más ecosistemas que nos permiten acelerar, porque no nos olvidemos de lo que estamos hablando, es acelerar hacia un modelo de negocio que es diferente al que veníamos trayendo. Es decir, veníamos de un modelo que era más extractivo y venimos a un modelo que es más inclusivo. Inclusivo porque tomamos en cuenta lo que ocurre en el entorno. Me decían una empresa de seguros que, claro, todo esto es bueno, pero también lo hago un poquito de egoísmo, me decía. Digo, ¿pero por qué? Y me decía, lo hago por egoísmo porque, claro, si la empresa no es capaz de detectar los riesgos que tiene en su entorno, tenemos un problema con la empresa. Por lo tanto, también ser capaz de afrontar esos desafíos con la compañía, lo que hace es que tienes menos riesgos, por lo tanto eres más invertible. Puedes tener una mayor inversión financiera, ¿no? Bueno, es que es un ángulo muy interesante, ¿no? Y referido a este punto de las pymes. O sea, no hay que hacerlo por la normativa, que también, no hay que hacerlo solo por mirar la desigualdad, que por supuesto hay que mirarlo porque es que es una oportunidad, de hacer empresa y de hacer país. O sea, que no lo veamos todo en clave de defensa, sino también de solución, ¿no? Exactamente, sí, no hay que verlo en clave de defensa, sino de solución, efectivamente. Y hay un punto que antes me he dejado y que yo creo que es importante, y a todos los que estáis aquí os sonará, que es el tema de la medición. Porque las pymes lo que nos comentan es esto de la sostenibilidad y del impacto muy bien, pero yo cómo lo comunico, ¿no? Porque al final uno tiene que ser bueno, pero también tiene que saber ser capaz de poder contarlo. Y ahí yo creo que tenemos un reto. Y es un reto de poder generar una plataforma de medición de impacto que sea recurrente. Porque la medición no se trata de una foto, ¿no? De decir, oye, qué bien lo hago hoy, sino qué bien lo hago dentro de hoy a 5 años. Y en la Universidad Complutense de Madrid y desde la Cátedra de Transformación Social estamos muy empeñados en ayudar a la PYME. Estamos desarrollando una plataforma tecnológica con diferentes partners donde va a permitir a la PYME poder medir cómo está a nivel normativo y cómo puede desarrollar retos y proyectos ligados al impacto social de su territorio, para que eso le pueda dar una foto con un informe no financiero y pueda obtener los retornos, para que pueda ir, por ejemplo, a todo lo que tiene que ver con la contratación pública, lo que tiene que ver también con inversiones, los bonos sociales, los bonos verdes. Ahora, además, en inversión sostenible, en inversión social, han surgido muchas organizaciones, como es CREAS, como es Bolsa Social, que tienen un ticket pequeño para las pymes, ¿no? Y cómo pues, pueden presentarse también con las grandes... Voy a beber un poco de agua. Por favor. Con las grandes empresas para pertenecer a su cadena de valor, ¿no? Por vosotros. Sin duda, bueno, pues estamos hablando entonces de las alianzas, ¿no? Ese objetivo 17 de la Agenda de la Sostenibilidad, que es quizás, como bien dices, un deber que nos toca un poquito a las empresas españolas trabajar en ecosistema, y la oportunidad es ahora. Begoña, que además no te puedo robar mucho tiempo más, no me resisto a hablar contigo de mujer. De mujer a mujer. Porque es una causa que creo que compartimos las dos. Totalmente. Y desde Atrevia, además de hablar de nuestra disciplina, tenemos que hablar de nuestros valores, ¿no? Y la diversidad, ¿no?, es un valor de estos intrínseco que tenemos que trabajarlo por la igualdad, pero sobre todo y también porque nos va a hacer mejores empresas, mejores organizaciones. ¿Qué retos identificáis en igualdad de género desde la cátedra? Hemos avanzado mucho. Hemos avanzado, sí. Hemos avanzado, pero me gustaría hacer un matiz. Hemos avanzado, pero no hemos enraizado. Entonces, cuando tú no has generado las raíces suficientemente profundas, cuando viene cualquier desafío, llámese pandemia, llámese la guerra de Putin y demás, resulta que como no están estos derechos tan enraizados, fácilmente podemos retroceder.
Ayer estaba con María Teresa Fernández de la Vega, que te comentaba, en el proyecto de Mujeres por África, y había un grupo de mujeres líderes de diferentes organizaciones sin ánimo de lucro que me exponían cómo en algunos países de Latinoamérica ha habido un retroceso brutal en derechos, ¿no? Tanto en acceso al trabajo, en acceso a un salario justo. Es decir, que yo creo que no nos tenemos que despistar. Estamos avanzando. De hecho, España es de los países dentro del ranking, dentro de los, me parece que es dentro de los 5 primeros, donde más apuestan las mujeres para emprender, por facilidades, por derechos reconocidos. Es decir, que eso ya también, oye, es un valor, ¿no? Que estemos en un país donde el emprendimiento de mujer está, yo creo, cada vez más en alza. Te diría el emprendimiento de mujer y en el emprendimiento rural. ¿Sabes que hay más mujeres emprendedoras en el entorno rural que en el entorno urbano? Hay muchas más, ¿no? Yo creo que ahí hay un paso en la España rural, en la España de las oportunidades, que me gusta a mí decir, donde antes la mujer en la zona rural tenía más un rol de asalariado y ahora tiene más el rol de emprendedor, ¿no? Y eso, bueno, pues va tejiendo una red que yo creo que nos va situando, ¿no? Sumando con todo esto que estás diciendo, ¿no? Que cada vez tenemos más posiciones. Pero bueno, hay que andar con cuidado, ¿no? El sector del turismo, por ejemplo, es un sector donde más del 60% son mujeres, pero no están en los puestos de decisión, ¿no? Que yo aquí me pregunto muchas veces si somos el 50% de la población. Yo creo que tiene que haber una representación proporcionada, porque ¿quién va a diseñar los productos que nos gustan a nosotras? Pues mayoritariamente, si hay una parte femenina, seguro que se puede identificar más, ¿no? Nosotros desde la cátedra lo que hacemos es trabajar los planes de igualdad tanto con las pymes como con las grandes empresas, ¿no? En cómo se están produciendo y cómo estos planes no vale solo con que yo lo defina en mi propósito, sino cómo desarrollo proyectos y retos que convergen con toda la estructura de la compañía, ¿no? Porque hablamos, o sea, la transformación social, lo que tiene que ver con la sostenibilidad, es más grande que un departamento. Claro. O sea, todos tenemos que mirar con gafas de impacto. De hecho, algunas veces alguna empresa me dice, oye Begoña, en el máster de transformación social, ¿qué departamento es el que tengo que formar? Y yo le digo, todos. Claro, porque si tú miras el negocio con gafas de impacto, siempre lo ves diferente. Es decir, claro, recursos humanos, proveedores, finanzas, marketing, comunicación. Es decir, ¿cómo va a estar sesgado uno de otro? Tendrá que estar todo vertebrado, ¿no? En la misma... En una misma línea de pensamiento. No, o sea, si queremos dar la vuelta al calcetín, no se puede hacer por departamentos. Por supuesto. Está claro. Bueno, pues me he comido el tiempo, pero una última pregunta rapidísima, hablando de las edades que has mencionado. Tenemos una paradoja que muy sorprendente, pero muy positiva, que esta nueva generación que llega ahora al mercado laboral, la de los Zetas, es una generación con mucha intención de emprender. Cuando les preguntas ¿qué quieres ser de mayor? Hace muchos años que no pasaba esto en España. Haciendo un poquito de recap y resumen, ¿qué le decimos a estos chicos y chicas jóvenes de 17, 18 años que quieren emprender? Bueno, yo lo que les diría es que emprendan. ¿Seguro? Pero que no emprendan de cualquier manera, que se emprenda reconociendo el territorio, que se emprenda de una manera sostenible, social y medioambiental, que quizás nosotros estamos elevando mucho la expectativa con los jóvenes, ¿no? Y yo creo que también tenemos que escucharles porque ellos tienen una serie de necesidades. Una cosa es lo que nosotros pensamos y otra cosa es lo que los jóvenes piensan, ¿no? Desde la Complutense hemos hecho un estudio en el último año de cierre de la carrera sobre qué buscaban para priorizar, sobre en qué empresa trabajar. Y salía que prefieren una empresa con valores antes de un mayor porcentaje en el salario, ¿no? Es decir,
Y yo creo que tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo, y lo conocéis, en Estados Unidos, en Italia, ha habido lo que llaman este movimiento de resignation, que mucha gente, la gran renuncia, efectivamente, que ha habido mucha gente que ha abandonado sus puestos de trabajo, y tú dices, ¿y esto por qué, no? Pues los ha abandonado porque dicen, yo es que hago una tarea que no tiene trascendencia, y yo quiero trascender, ¿no? Que es lo del legado, el sentimiento catedral, ¿no? Dice, yo quiero trascender. Entonces yo creo que todos nosotros queremos trascender. Cuando hay mucho pequeño emprendedor que está innovando en términos de economía circular, que es lo que se hace con el residuo de la piel de la naranja, de la piel de limón, con tejidos con el corcho, con el residuo del huevo. O sea, el residuo del huevo es una maravilla porque tú no sabes la resistencia que tiene. A mí me lo mostraron el otro día y me quedé impresionada, ¿no? con diferentes tratamientos. Por lo tanto, yo creo que tienen muchas ideas, tienen talento. Necesitamos apoyarles en financiación, por supuesto, y a partir de ahí ayudarles a escalar. Porque, bueno, empiezas con un prototipo, con un prototipo, pero después tienes que escalarlo, ¿no? Y ahí, bueno, pues tenemos que ayudarles mucho a escalarlo, a que maduren los proyectos y a internacionalizarlo. Tenemos que pensar en grande, aunque empecemos en pequeño. Está claro. Pues Begoña, muchísimas gracias por traernos todo este conocimiento de todas las líneas de trabajo de la cátedra. Nos das ideas, nos pones deberes, que aquí en la audiencia y también en la telemática tenemos muchas empresas, valores, ¿no? Valores como principio y más alianzas que nunca, ¿no? Más alianzas que nunca. Tienen que salir alianzas. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros.